Hola, seguimos trabajando con las parábolas. En el primer vídeo lo que vimos fue cómo representar cualquier parábola, los 3 pasos que tenemos que seguir. Recordemos que la ecuación de una parábola es una expresión de la forma y igual a x cuadrado más bx más c, donde la única condición que se pide es que la a sea un número diferente de 0. Además, si recordáis, la a marcaba la forma de la parábola. Podía ser positiva, de manera que la parábola tenía las ramas hacia arriba, o ser negativa, de manera que la parábola tenía las ramas hacia abajo. En cada uno de estos casos tendremos 3 casos diferentes. Ya al hacer los ejercicios, algunos y algunas os habéis dado cuenta de que, por ejemplo, al resolver la ecuación de segundo grado, calculando los puntos de corte con el eje X, no sale solución. Y eso es porque la parábola no siempre corta al eje X en 2 puntos como nos salía en la representación de la que hicimos en el vídeo anterior. A ver, si tenemos que la a es positiva y que la parábola por tanto es de esta manera, tenemos 3 posibilidades y una sería algo parecido a lo que nos salía en la función que representamos, una parábola que tiene 2 puntos de corte con el eje X. Por otro lado, otra posibilidad sería una parábola que solamente corta el eje X en un punto. En este caso sería esta. Y otra última posibilidad sería una parábola que nunca va a cortar al eje X. ¿Por qué? Pues porque esta parábola ya solamente iría hacia arriba. Ya no, ninguna de las ramas puede bajar. Entonces, de aquí para abajo no hay nada de la parábola. Por tanto, esta parábola no tiene ningún punto de corte con el eje X, que es lo que os ha podido salir en algún ejercicio en el que la ecuación de segundo grado no da solución porque lo de dentro de la raíz, el radicando, es negativo. Bueno, estas son las 3 situaciones que tenemos cuando la a es positiva. ¿Y qué pasa cuando la a es negativa? Pues más o menos lo mismo. Pues que tenemos una parábola que corta el eje X en 2 puntos, o que va justo del eje X para abajo y por tanto solo lo corta en un punto. También la podemos dibujar en la parte negativa para que no nos confundamos y pensemos que siempre es la positiva, ¿vale? Daría igual cualquiera de estos 2 ejemplos. Y por último, pues una parábola que no corte al eje X en ningún punto, que sería algo así, que quede suficientemente lejos del eje X para no llegar a cortarlo. Bueno, en cualquiera de estos casos, la parábola siempre corta una vez al eje Y. Aquí sería aquí, en este caso sería más o menos por aquí, en este ahí aproximadamente. Y en la fila de abajo, pues en esta primera parábola corta aquí al eje Y, en esta segunda lo cortaría aproximadamente por aquí y en esta lo corta aquí. Bueno, entonces ya veis que los puntos de corte con el eje X van a cambiar en función de la parábola que sea y el punto de corte con el eje Y siempre va a haber un punto de corte con el eje Y. Vamos a hacer un ejemplillo de un tipo que no sea este que es el que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a representar esta parábola. Recordemos que el primer paso era calcular el vértice. El vértice es un punto con la primera coordenada Vx y la segunda Vi, que la vamos a llamar así, y la primera coordenada viene dada por la fórmula menos b partido 2 por a. En este caso tenemos que la a es menos 2, la b es 4 y la c es menos 5. Antes ni siquiera de sustituir en el vértice, ya sabemos que como a es negativa, la parábola tendrá la rama hacia abajo. Vamos a calcular la primera coordenada del vértice. En este caso, menos b partido 2 por a es menos 4 partido 2 por menos 2, que es menos 4 entre menos 4 igual a 1. Para calcular la coordenada y del vértice, basta con sustituir la x por 1 en la expresión de la parábola. Simplemente, donde pone x,
Pues pondremos 1. Menos 2 por 1 al cuadrado, más 4 por 1, menos 5. Porque lo que estamos haciendo es calculando el valor de la y para x igual a 1. Bueno, pues esto es igual a menos 2 más 4 menos 5, que es menos 3. Entonces, el punto que hemos obtenido es el punto que por coordenada x tiene el 1 y por coordenada y el menos 3. Es decir, el punto 1 menos 3, que lo señalamos aquí para ya tenerlo marcado para el dibujo de nuestra parábola. Vamos a por el segundo paso. Ahora nos toca ver cuáles son los puntos de corte con los ejes. Recordemos que para calcular los puntos de corte con el eje X tenemos que hacer y igual a 0, es decir, igualar la expresión de la parábola a 0. Entonces me queda una ecuación de segundo grado. Aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado para resolverla, porque en este caso es una ecuación de segundo grado completa. Al hacer la fórmula de la ecuación de segundo grado, llegamos a un momento en el que el radicando de la raíz cuadrada va a ser negativo, porque 16 menos 40 es negativo. Entonces, como la raíz cuadrada de un número negativo no existe, esta ecuación no tiene solución. Y esto lo que nos indica es que no hay puntos de corte con el eje X, simplemente, ¿vale? No pasa nada porque no tenga solución. A veces nos van a salir dos soluciones y por tanto habrá dos puntos de corte. A veces nos saldrá una única solución y por tanto solo habrá un punto de corte. En este caso, pues la función haría algo así. Y a veces, pues directamente no hay ninguna solución y eso quiere decir que no hay ningún punto de corte con el eje X. Pero como hemos visto antes, siempre hay un punto de corte con el eje Y. Vamos a calcularlo. En este caso lo que había que hacer es igualar la x a 0 y entonces en esta expresión sustituiremos la x por 0. Realmente vosotros llegará un momento que ni siquiera cambiéis la x por 0 escribiéndola, sino que veáis que menos 2 por 0 al cuadrado es 0, más 4 por 0 es 0, o sea que todo esto es 0 menos 5. Entonces eso es menos 5, ¿vale? No hace falta escribirlo todo. Yo de todas formas lo voy a dejar escrito por si necesitáis verlo y os quedáis más tranquilos. Sería menos 2 por 0 al cuadrado, más 4 por 0 menos 5, igual a menos 5. Bueno, en definitiva, el punto de corte con el eje Y es el punto, lo vamos a llamar A, 0, menos 5. Porque la primera coordenada siempre es la X y la segunda la Y. Entonces la función pasa por aquí. Yo ya sé que mi parábola va a hacer algo así, ¿vale? Pero claro, si os fijáis la he dibujado y ya se ve que hay fallitos, no es simétrica. Entonces lo que tengo que hacer es dar más puntos que me ayuden a dibujar la parábola. Recordad que aquí hay como un espejo, porque donde está el vértice hay un eje de simetría. Entonces ya podéis deducir que aquí hay otro punto de la parábola, porque si este lo tenemos aquí a un cuadrito de distancia, a otro cuadrito tiene que estar el simétrico, ¿vale? Pero bueno, vamos a dar la tabla de valores. Nuestra tabla de valores deberá tener unos 5 puntos, más o menos. En principio, con 5 puntos podríamos hacer un dibujo bastante correcto. Yo siempre pongo el vértice en medio porque creo que ayuda a entender un poco esa idea de simetría de la parábola. Y bueno, podemos aprovecharnos del punto 0 menos 5, que ya lo tenemos calculado. Y ya hemos visto que para x igual a 2 el valor también debe ser menos 5 porque es simétrica respecto a este eje, ¿vale? Y esto es x igual a 2. De todas maneras, vamos a comprobar sustituyendo aquí la x por 2. Sería menos 2 por 2 al cuadrado, más 4 por 2, menos 5 y eso es menos 2 por 4 que son 8, más 4 por 2 que también son 8, menos 5. Y eso es menos 5. Efectivamente, lo habíamos hecho bien. Muy bien, pues vamos a dar otros puntos. Por ejemplo, yo aquí daría el menos 1 y el 3, que son puntos que están a la misma distancia del 1. Están sumando 2 en este caso y restando 2. Entonces, los valores de y van a tener que ser iguales. Sustituimos la x por menos 1 en la expresión de la parábola. El resultado que obtenemos es menos 11.
Entonces, al sustituir la x por 3 en esa expresión, el resultado debe ser menos 11 también, si no significaría que me he equivocado. Esto es menos 2 por 9, más 12, menos 5. Menos 2 por 9 son menos 18. Menos 18 más 12 son menos 6 y menos 5 menos 11 también. Perfecto. Bueno, pues me queda por representar el punto menos 1 menos 11, que quedaría aquí, ¿vale? Porque si este es menos 10, podemos suponer que menos 11 está aquí, aproximadamente. Y el punto 3 menos 11, que estaría por aquí. Y el 2 menos 5, que lo tengo que representar así. Y bueno, ya está. Ya simplemente escoger, unir esos puntos, teniendo en cuenta que es una parábola con las ramas hacia abajo, y hacer el dibujillo. Nos ha quedado una función simétrica respecto a este eje, que es el eje que marca el vértice, con las ramas hacia abajo, que no tiene ningún punto de corte con el eje X. Esa es la representación gráfica de nuestra parábola. Y con esto hemos acabado. Os voy a proponer, antes de cortar el vídeo, 2 ejercicios. Tenéis que buscar la fórmula de 2 parábolas y representarlas. La condición es que la primera parábola tiene que ser algo así, una parábola con las ramas hacia abajo, es decir, donde la A sea negativa y que corte al eje X en 2 puntos. Y la segunda parábola debe ser con las ramas hacia arriba y que corte al eje X en ningún punto, es decir, que no lo corte, porque queda por encima de la línea del eje X. Da igual que os salga aquí, aquí, aquí en medio, eso no importa, ¿vale? Pero estas son los dos tipos de parábola que quiero que busquéis. Si tenéis algún problema, me podéis escribir y yo os ayudo con la fórmula de las parábolas. Tenéis que hacerla siguiendo los 3 pasos: el vértice, los puntos de corte con los ejes y la tabla de valores. Y ahora sí, hemos acabado.